¿Qué pasaría si cogiéramos a un culturista, que es instructor de culturismo, y lo devolviéramos al pasado, más concretamente a la era feudal? Mis arcillas de alce son cada vez más grandes. Este chico flaco fue enviado al ejército. Cuando regresó era casi más grande que el camión. Eso se debe a que su único entretenimiento en el ejército era el culturismo, y rápidamente se hizo cada vez más grande. Quizás esté usando aceite de cocina, pero no puedo probarlo. Hasta obtener el título de monitor deportivo dedicó su vida a ello, estudiando alimentación y nutrición. Entonces, un día en su habitación, cuando decidió abrir YouTube y suscribirse aquí a este canal, vio un vídeo que explicaba por qué el rey Sishan vivió una vida tan corta en la era feudal. La miniatura incluso decía que lo pillaron con las manos en la masa robando carne. Con eso ya podemos deducir que el hombre comió más que quiso. Finalmente tenemos un oponente digno de él. Antes de quedarse dormido, el chico Jack piensa que se convertiría en entrenador y mejoraría la salud de todos si viviera en esa época. La historia sería completamente diferente. Creaba un ejército de hombres jacked adictos al gimnasio con una disciplina absurda y luego se quedaba dormido ahí mismo, en el sofá. El hombre tiene tanto músculo que puede dormir sentado utilizando su propio trapecio como almohada. De repente oí que alguien llamaba al gran príncipe. Cuando abrió los ojos notó algo extraño. Ya no estaba en su habitación. Luego gritó con todas sus fuerzas. El vasallo de afuera ya estaba desanimado de llamarlo tanto para que despertara, pero lo que realmente hizo gritar al protagonista fue darse cuenta de que estaba flaco. Sus brazos parecían dos bambúes blancos. Incluso el dueño de la panadería de la esquina tenía más músculos que él. Luego rápidamente decidió abrir la puerta y comprobar qué estaba pasando. Uno de los sirvientes lo saluda. Mirando fuera de su residencia pregunta cómo se llama. El sirviente está confundido, pero explica que su nombre personal es Yu y Sugi es un nombre de cortesía. Choi pregunta si el nombre de nacimiento de su padre es Yudu y el sirviente dice que sí. Yudu es el cuarto rey de Joseon, más conocido como Rey Sejong el Grande. Si su padre es el Rey Sejong el Grande y su propio nombre es Yudu, entonces en la historia se le conoce como el Gran Príncipe. Eso finalmente lo hace estallar. Realmente terminó en Joseon. Todo parece demasiado real y se da cuenta de que realmente retrocedió en el tiempo. Entonces alguien anuncia que el príncipe Jin Young va a entrar. Cualquiera estaría nervioso al enfrentar lo desconocido, pero la idea de conocer a esa persona hace que el corazón de Choi lata con fuerza. Esta es una de las figuras más respetadas de la historia de Corea. Está a punto de conocer al rey Sejong el Grande y, para un estudiante de historia, eso es emocionante. Cuando el rey le da la bienvenida, no puede dejar de pensar en lo maravilloso que es. Entonces la realidad llega cuando el rey dice que lo llamó aquí para dar una orden. Entonces es cuando Choi se da cuenta del sobrepeso que tiene el rey. El rey le pregunta por qué está mirando y se pregunta si todavía tiene sueño. Cuando se le pregunta qué pasa, el príncipe se disculpa. Dice que después de todo el buen trabajo del rey por el país, ha estado pensando mucho en qué orden podría darse a un hijo inmaduro como él. El rey le dice que no se llame a sí mismo inexperto, dice que valora su talento y planea nombrarlo gobernador provincial. Por ahora, el rey le ordena que vaya al salón de los nobles y reescriba los libros en letras grandes, y el príncipe acepta. Una vez que llega al salón de los nobles, Choi cree que finalmente verá este lugar en persona. Alguien dice que los libros que reescriba serán aún más valiosos. El príncipe les pide que no lo elogien tanto, diciendo que la letra de su hermano es mucho mejor, y el sirviente lo llama humilde. El protagonista se da cuenta de que puede entender tanto el habla como la escritura. Parece que los recuerdos del dueño original todavía están dentro de él. Mientras lee, se da cuenta de que las letras no son realmente pequeñas, pero el rey dijo que eran difíciles de ver. Después de observar al rey Sejong el Grande, Choi calcula que el rey tiene una obesidad grave, con un IMC superior a 35. Tiene la cara muy hinchada y incluso con el aire frío de la mañana estaba sudando. Entonces MC concluye que puede ser diabetes o al menos prediabetes. Él sabe que esto es importante porque más adelante en la historia el rey Sejong el Grande morirá y al final Daejeon tomará el trono. Choi decide que no permitirá que eso suceda. Un hombre se acerca y llama la atención del príncipe y dice que es extraño verlo aquí considerando que generalmente prefiere la vida en la montaña. Este es su hermano mayor. Pregunta por qué vino y su hermano dice que está aquí para comprobar los libros que su padre leerá primero. Le dice a Choi que no le haga caso y que siga trabajando. El protagonista dice que no ha leído desde hace tiempo, por lo que algunas partes fueron difíciles de entender porque las letras eran pequeñas y explica que le ordenaron reescribirlas en letras más grandes. Su hermano dice que parece haber más detrás de esas palabras y le pregunta si también notó la falla de la vista de su padre. Emesis dice que solo estaba adivinando.
Su hermano dice que solía ser arrogante con este tipo de cosas, pero que ha cambiado rápidamente. Choi pregunta cuándo comenzaron los síntomas de su padre y su hermano dice que hace aproximadamente un año. Añade que no parece una presbicia normal. Nadie más lo sabe, por lo que le pide al protagonista que lo mantenga en secreto. MC se pregunta si sonó lo suficientemente natural y su hermano se va. Troy cree que esa conversación lo puso tenso y ahora siente la nuca rígida, así que comienza a moverse y a colocar las cosas en su lugar, pensando que se siente genial. Un hombre le pregunta qué está haciendo y le dice que si le duele el cuello, debería recibir un masaje. Eso hace que Choi se dé cuenta de que no saben estas cosas. En esta época los médicos pueden dar masajes, pero no son muy efectivos. Como no se comprende bien la anatomía, no saben cómo se conectan y trabajan juntos los músculos. Entonces decide explicarlo de manera simple, diciendo que se lastimó el cuello mientras montaba a caballo hace algún tiempo. Dice que la rigidez era terrible, pero que al mover la espalda algo se aflojaba. Luego les dice que miren y les dice, este método funciona. Pronto todos se unen a una sesión de estiramiento y va genial, dejando a los dos hombres emocionados. Al día siguiente la gente ya habla de los estiramientos que enseñó. Entonces Seun dice que su cuello, que se sentía duro como una piedra, puede moverse nuevamente y ahora no necesita un médico. Los estiramientos modernos que enseñó el príncipe So Yeon se extendieron rápidamente por el salón de los nobles, pero el gran príncipe todavía tiene una preocupación mayor. Cerca de unas cabañas de madera y techo de paja, alguien pregunta si hay alguien en casa, mientras Choi camina con una mujer que le dice al dueño que venga a saludar a sus visitantes. El dueño de la cabaña se fija en el gran príncipe y le pregunta qué negocios le llevan allí. Dice que vino a comprar aceite de sésamo, no aceite de perilla ni de Polonia. El hombre dice que además del aceite de sésamo, solo tienen aceite de soja y cuesta 3 centros comerciales. El protagonista dice que pagará 5 millas por el aceite de baja calidad que tienen. Su sirviente recuerda que ya compró un montón de artículos al azar y no puede entender qué está planeando. Choi cree que si no recuerda mal, murió de dermatitis grave. Entonces, hasta que encuentre un camino de regreso a su propio tiempo, necesita encontrar una solución. El príncipe los elogia por su arduo trabajo. Mientras piensa, una mujer lo interrumpe y le dice que últimamente ha estado visitando mucho el pueblo. Choi le dice a su esposa que tiene razón, aunque la idea de tener una esposa todavía no se ha asimilado. Ella se presenta y le pregunta sobre su extraño comportamiento. MS dice que estaba leyendo en la biblioteca y se enteró de que en la antigua dinastía Song había un dispositivo para bañarse. Al mismo tiempo se recuerda a sí mismo que debe actuar con normalidad. Su esposa le pregunta al respecto y él dice que está intentando hacer uno. Lo que más necesita en Joseon es jabón. Si una persona moderna no se lava adecuadamente después de hacer ejercicio, pueden ocurrir todo tipo de problemas en la piel. Incluso en Joseon no se puede seguir levantando pesas sin jabón, o las enfermedades de la piel podrían ser terribles. En su antigua vida, Choi trabajaba en un gimnasio y ya había hecho jabón antes. Su anciana casera solía hacer el suyo porque no confiaba en el jabón de las tiendas y la receta era bastante sencilla. Mezclar agua con ceniza de paja quemada, agrega aceite natural y hierbas en polvo y luego caliéntalo. Con eso incluso Joseon puede hacer jabón. La mujer dice que el aceite ensucia el cuerpo, por lo que nunca imaginó que se podría usar aceite para lavarlo. Choi dice que quiere probar muchas cosas. Añade que un libro afirma que el agua hervida de los brotes de los arbustos puede eliminar las manchas, incluso las más rebeldes. Su esposa se queda callada y se aleja, diciendo que espera que realmente funcione. El protagonista observa y siente que su relación es un poco incómoda. Otra mañana, MC comienza a hacer jabón. Cree que la saponificación está funcionando hasta el momento, pero para obtener la mejor combinación necesitará más pruebas. Aún así, todavía no parece jabón. Choi se pregunta qué tan bien limpiará realmente este jabón, así que lo prueba él mismo y rápidamente ve que aún necesita mejoras, pero se limpia bastante bien. El gran problema es el olor. El aceite de sésamo lo hace bastante desagradable. Si puede arreglar eso, la producción en masa podría ser posible e incluso podría vender 1 tonelada a Ming. Ahora su próximo objetivo es la salud del rey Sishang. Incluso el rey Taizong, famoso por ser estricto, no pudo lograr que el rey Sisang el Grande hiciera ejercicio. Entonces, si un segundo hijo que ni siquiera es príncipe coronado intenta presionarlo, solo molestará al rey. Choi decide que la única manera de persuadirlo es con la lógica. Luego mira su propio cuerpo y se da cuenta de que no puede enseñar a levantar pesas estando así. Para ser convincente, quiere números enormes en los 3 levantamientos principales y un cuerpo lleno de músculos. Ese pensamiento lo hace posar en el baño, confundiendo a todos los que están cerca. Su próximo paso es convertir el entrenamiento con pesas en un verdadero campo de estudio y escribir un libro al respecto.
Choi recuerda un dicho sobre el honor y la reputación. Si las personas mejoran los cuerpos que recibieron de sus padres, eso podría contarse como deber filial. Así que escribirá un libro sobre cómo entrenarse y moldear el cuerpo y lo llamará Secretaría de Culturismo. Más tarde, en el palacio, el príncipe comienza a entrenar con dominadas utilizando una barra de madera fijada a una puerta. Cuando termina, se sorprende por lo talentoso que es este cuerpo. Además de las dominadas, también hace fondos, flexiones e incluso banderas de dragón. Cree que el resto del cuerpo tiene algo de talento, pero el poder de tracción y la fuerza central están mucho más allá de lo normal. Incluso lograr 15 flexiones como esta es impresionante. Su línea de sangre claramente no falta. Entonces los sirvientes informan que han llegado las cosas que ordenó. Choi había pedido mancuernas y el hombre dice que se siente aliviado de que le gusten al príncipe, especialmente porque es la primera vez que hace algo como esto. Una vez que los hombres se van, el príncipe está emocionado. Afuera susurran que el príncipe Jin Yang finalmente ha perdido la cabeza. Gastar 80 acres de arroz en hierro fundido es una locura. Incluso se dice que ni siquiera una casa de guerreros necesita tanto hierro. Aún así supone que el príncipe podría estar reuniendo soldados. Su compañero de trabajo le dice que baje la voz. Solo están ahí para ganar dinero y mantener el negocio en marcha. Choi cree que el entrenamiento con peso corporal no ha cambiado mucho todavía, pero todo este hierro sí lo hará. La doncella de su esposa dice que incluso para la realeza esto ha ido demasiado lejos y le pregunta si realmente se limitará a mirar, solo para ser interrumpida. La criada continúa preguntando por qué se lavaba con aceite y burlándose de él por desperdiciar 80 acres en hierro. La esposa del príncipe solía pensar que él solo estaba obsesionado con la caza, pero ahora está obsesionado con cosas extrañas y se pregunta qué hizo mal. Aún así, le dice a la criada que se detenga. Eso deja al sirviente en un incómodo silencio. La esposa flota en viejos recuerdos del príncipe, como el día que le regaló una rosa. Pero las cosas ya no son así y corta una de las rosas que él le regaló una vez, pensando que preferiría dormir temprano. Ella dice que hoy no necesita la atención de nadie. Luego comienza a bañarse y nota el jabón que hizo el príncipe. Después de dudar, decide intentarlo una vez. Se lo frota por todo el cuerpo y se da cuenta de que es completamente diferente a un baño normal. Por otra parte, Choi piensa que realmente necesita pesas si quiere que el entrenamiento se sienta completo. Entonces de repente escucha un sonido y pregunta quién está ahí. Pronto se da cuenta de que es su esposa y ella le dice que el jabón, el que se llama quita suciedad, es fantástico, pero el olor a sésamo es demasiado fuerte. Si lo usa todos los días, la gente podría pensar que está casada con un vendedor de aceite. Choi se pregunta si la grasa de cerdo o el cebo de res serían mejores, pero recuerda que ambos son caros y no olerían mucho mejor. Entonces, en lugar de intentar venderlo, en Ming bromea con que podría convertirse en un artículo de lujo solo para los nobles. Luego dice que encontró una solución sencilla y le pregunta qué piensa ella sobre agregar aceite de camelia. Ella acepta con entusiasmo, definitivamente olerá mejor que el aceite de sésamo. Él le agradece dejándola sonrojada. En la región de Gyeong, un hombre saluda al gran príncipe Jin Yang. Choi dice que recuerda claramente su rostro y le pregunta si se unió a la casa del invierno pasado. El hombre había resultado gravemente herido mientras ahuyentaba a los ciervos de la maleza, y el protagonista dice que ha venido para compensarlo, aunque sea tarde. En lugar de entregar plata, se dice que su casa recibirá 2 sacos de arroz cada 15 días, además de huevos, pollo y otros alimentos. Le dice al hombre que se asegure de que toda su familia lo use, y el hombre agradecido le pregunta cómo podrá pagarle. Choi dice que no es necesario realizar ningún pago, solo quiere recibir actualizaciones cada 2 semanas sobre la altura y el peso de sus hijos. Planea apoyar a 20 familias. En 10 de ellos seguirá el crecimiento de los niños mientras les proporciona una dieta equilibrada y rica en proteínas. Los otros 10 recibirán comidas centradas más en carbohidratos y grasas. Luego comparará cómo cambian sus cuerpos y su capacidad física y los utilizará como datos. En su opinión, esto le dará a Choi una ventaja cuando llegue el momento de convencer a su padre de hacer ejercicio. En la fragua, le pregunta a un herrero si puede hacer lo que está dibujado en el papel. El hombre dice que no sabe leer pero sabe números y una placa redonda de hierro pesa 30 kilogramos. Lo compara con unas cuantas ollas grandes y pregunta si esos platos se sujetarán a una varilla puntiaguda. El protagonista dice que sí. El herrero pregunta si eso significa 4 en cada lado y queda atónito. 8 platos equivaldrían a 240 kilogramos. Troy admite que al final necesitará aún más peso y que la barra debe soportar al menos 300 kilogramos. Luego saca otra hoja de papel y le dice al herrero que envuelva la placa de hierro alrededor de una barra de aproximadamente 1 metro de largo.
Troy lo encuentra interesante y piensa que con las habilidades de esta época, fabricar un arma podría ser posible. Un hombre dice que el rey seguramente valorará tal invento. MC cree que desde que asumió el control de este organismo, la imagen del príncipe ha mejorado y ahora está aquí para arreglar las cosas. Luego su atención se centra en el hombre que está a su lado. Usando el ojo de su entrenador, nota una constitución sólida, grandes hombros y tríceps, una espalda fuerte y músculos densos alrededor de los trapecios y los hombros. Choi cree que el hombre no puede convertirse en su oficial porque es ilegítimo, lo que lo hace perfecto para las pruebas tempranas. Le dice que se convierta en su primer alumno en el camino hacia un cuerpo perfecto, y le promete que si todo va bien nadie en el país podrá rivalizar con él. El hombre está muy contento, piensa que ha tenido una gran oportunidad y pregunta cómo puede agradecerle a su señor. Él dice que no es necesario, solo confía en él, mientras piensa que el pobre no tiene idea de lo que se avecina. De vuelta en sus habitaciones, Choi convoca al príncipe heredero. El príncipe heredero pregunta si realmente vino y el protagonista dice que sí. Después de examinarlo, el príncipe heredero dice que ha notado muchas mejoras y se pregunta de qué se trata esta reunión. MC dice que su cuerpo mejoró después de que dejó de cazar y comenzó a usar nuevos métodos de entrenamiento, pero la verdadera razón por la que vino es para mostrarle algo. El príncipe heredero pregunta cuál es este nuevo método. Choi presenta el jabón. El príncipe heredero lo considera algo extraordinario que elimina bien la suciedad. Aún así, el aceite de camelia es muy caro, pero si el proceso es correcto, no tiene por qué seguir siendo costoso y entonces no será un desperdicio de arroz. El príncipe heredero pide prestado el cepillo por un momento y dice que lo entiende. Choi sugiere escribir que la suciedad fue eliminada con jabón hecho por el príncipe Jin Yang y que para mantener limpios los registros y libros, todos los trabajadores deben lavarse las manos con jabón cada mañana y cada noche. El príncipe heredero dice que incluso si el jabón es caro, la mayoría de la gente todavía podría permitírselo. El problema es que como es nuevo no querrán comprarlo todavía. Pregunta si debería hacer que todos los trabajadores lo utilicen. El príncipe heredero no está de acuerdo. Es mejor mostrar los beneficios y dejar que la gente lo quiera por su cuenta. El protagonista se da cuenta de que se trata básicamente de una muestra gratuita. El príncipe heredero añade que una vez que se difundan las ventas privadas, podrán grabarlas y crear una nueva fuente de ingresos. Choi piensa que es una gran idea y recuerda por qué este hombre se destaca. Después de todo, ve al hijo mayor de Sang y al futuro rey Moon Zhang. En la cabaña del herrero, un hombre pregunta si cierto gran príncipe Jin Yang ordenó todo esto, y los trabajadores dicen que sí. Les advierte que saben lo que sucederá si se equivocan, y el herrero despide al señor sano y salvo. Un herrero dice que las cosas que ordenó el príncipe Jin Yang deberían fundirse y destruirse de inmediato, pero otro señala que la fecha límite está cerca y las pérdidas serían enormes. La primera pregunta si el dinero importa más que sus vidas. Si es así, adelante. Después de todo, no tienen idea de lo que el príncipe quiere con estas barras de hierro. Los viajeros de antes siguen recorriendo el pueblo y se corre la voz de que el segundo príncipe, que no tiene derecho al trono, ha gastado una enorme cantidad en hierro. Desde hace días entrena su cuerpo sin parar. Entonces la gente empieza a decir que el príncipe Jin Yang finalmente está mostrando su verdadera naturaleza. Entonces un hombre pregunta si los demás vieron cómo una cosa llamada jabón le quitaba las manchas de tinta de las manos. Dicen que el jabón incluso le limpió el aceite de la cara sin problemas. Todo el mundo lo considera asombroso y se pregunta quién lo inventó. Una persona supone que fue el príncipe heredero, otro los corrige y dice que el príncipe Jin Yang merece el crédito, aunque a los demás les cuesta creerlo. Choi sigue entrenando su cuerpo. Esta vez está haciendo press de banca. Cuando su sirviente lo ve, llega a 9 repeticiones. MC cree que ahora es lo suficientemente fuerte como para levantar 45 kilos en 10 repeticiones. Luego coloca la barra y el sirviente elogia lo bien que se ha vuelto en el ejercicio. Eso lleva a Choi a tener una pequeña charla de ánimo. Recuerda las viejas mancuernas oxidadas de un gimnasio local y cree que un equipo sencillo todavía puede hacer mucho. El verdadero problema era fabricar suficientes equipos. Al final el herrero devolvió el dinero, diciendo que problemas inesperados le impidieron terminar el resto y que lo que hizo no coincidía con el diseño. Lo deja caer y le dice a su sirviente que ahora es su turno. El sirviente entra en pánico y dice que el peso lo aplastará. Choi no discute, simplemente dice que el cuerpo solo crece cuando se le presiona con fuerza. Mientras el sirviente lucha, el protagonista sigue dándole consejos. Su esposa se acerca pensando que antes parecía diferente pero ahora desprende verdadera fuerza. Su criada incluso dice que se parece al general Wanban a Wei Liu. Eso desvía la atención de MC.
Él le pregunta si realmente lo dice en serio y luego recuerda haber oído que el general fue un héroe desde la juventud y se hizo famoso como comandante adulto. Eso le hace preguntarse si el entrenamiento militar debería tener un coste. Mientras su sirviente casi muere debajo de la barra, Choi dice que las armas por sí solas no pueden ganar batallas. En ese momento, un ruido procedente de la puerta hace que todos se giren. Se pregunta quién se atrevería a irrumpir con un aspecto tan sombrío y marchar directamente hacia él. Su esposa pregunta de qué se trata y les recuerda que esta tierra pertenece al príncipe Yin-yang. Uno de los hombres dice fríamente que ya lo saben y que si ella es su esposa, debería quedarse callada. Ella comienza a retroceder, pero Choi interviene y derriba al hombre. En el suelo, el hombre no puede entender cómo lo dejaron caer tan fácilmente. El protagonista les advierte que no pongan sus sucias manos encima de su esposa. Los samuráis intentan desenvainar sus espadas, pero su líder los detiene. Se senta y dice que es bueno ver a Choi nuevamente después del evento de caza del año pasado. MC pregunta qué quieren y advierte que si vuelven a tocar a su gente se pondrá feo. Un samurái grita y le pregunta si olvidó sus crímenes pasados, mientras el jefe señala la herramienta que puede fabricar 20 espadas y le pregunta qué planea hacer con 400 de ellas. El sirviente al que ayudó antes está atado como rehén. El jefe dice que hace 7 meses nadie se preocupaba por el protagonista, pero de repente empezó a ayudar a los pobres. Pregunta si el protagonista está intentando liderar una rebelión. MC llama a eso puras conjeturas y dice que llevar a los soldados a través de suposiciones es un abuso de poder. El jefe dice que no se necesitan pruebas. Los rumores se difunden rápidamente y los secretos siempre salen a la luz al final. Pregunta qué pasa si se equivoca, pero el jefe no da marcha atrás. Dice que interrogará a todos los que los rodean. Choi piensa en el arresto y el interrogatorio y sabe que incluso si dice que es inocente, no se detendrán. Este es el tipo habitual de investigación hostil. Desde que se hizo cargo del cuerpo del príncipe, no ha hecho nada malo y no tiene idea de qué viejos enemigos se hizo el verdadero príncipe. Respira profundamente y se pregunta qué hacer a continuación. Entonces llega alguien y pregunta qué está pasando. Choi se sorprende cuando ve que es su hermano. El príncipe heredero dice que vino él mismo, porque por todas partes se están extendiendo desagradables rumores sobre el protagonista. Añade que MC afirmó que había encontrado una nueva forma de entrenar el cuerpo, mientras que los samuráis le instan a mantenerse alejado de este loco. El príncipe heredero inmediatamente pregunta si Choi está realmente enojado y luego les dice que cuiden sus palabras. No está loco. Admite que la gente se enfadará cuando alguien gaste su riqueza para uso personal, pero aún así le dará a su hermano la oportunidad de explicarse. Aún así, como son familia, aclarar estos rumores no será fácil. El protagonista necesitará pruebas contundentes. Termina advirtiendo que si las acusaciones son falsas, el acusador no saldrá limpio. El príncipe heredero dice que si alguien culpa a su hermano sin pruebas, no se saldrá con la suya. Choi golpea la barra contra el suelo y dice que necesita ayuda, diciéndole a su sirviente que le traiga el libro. Explica que todo lo que hizo tiene un propósito real, enseñar a las personas a vivir de una manera más saludable. Choi le da el libro al príncipe heredero y le pide que lo lea. Al mirarlo, el príncipe heredero ve que las ideas realmente tienen sentido. Aún así, no entiende por qué MC gastó tanto en ello. ¿Por qué invertir tanto dinero en este método de curación? Se inclina y le recuerda a su hermano que su padre se está debilitando cada día. Su hermano dice que se trata simplemente de presbicia temprana, por lo que el protagonista no debería preocuparse tanto a menos que realmente sepa algo de medicina. Choi dice que su padre también ha tenido fiebre últimamente, e incluso cuando hace frío el sudor sigue corriendo por su rostro. No quiere sacar conclusiones precipitadas, pero sospecha de diabetes. Él piensa que demasiada energía yang puede ser parte de esto, junto con el hecho de que el rey come en exceso. Como no hace ejercicio, esa energía no tiene salida. Como resultado, parte de la enfermedad se muestra a través de sus ojos. El príncipe heredero luego pregunta si Choi ayuda a los pobres. Eso también está relacionado con su padre. MC dice que sí. Todo fue parte de su investigación y el libro registra lo que aprendió sobre la alimentación y el ejercicio. Quiere usarlo para persuadir a su padre. Luego el príncipe heredero declara que, por lo que ha oído, el príncipe Yin-yang es inocente, pero el jefe samurái se niega a dejar que las cosas terminen ahí. Dice que investigar y juzgar es su deber, y al rey no le gustará que se desafíe su autoridad. Señala que aquí se reúnen inspectores de distintos rangos y luego pregunta si el príncipe heredero espera que él simplemente obedezca o que dé ejemplo a sus hombres. Si el príncipe quiere que se vayan, primero tendrá que destituir al jefe. El hombre le dice al heredero que proteger a alguien porque su familia está mal, especialmente para un futuro rey.
Le insta a ser firme y respetar la ley, afirmando que no llegó a ser inspector jefe por casualidad. Ahora bien, este asunto involucra algo más que a Choi, ya que el príncipe heredero también se ha visto involucrado en él. Al no ver una salida fácil, el príncipe heredero le pide que le explique por qué compró todo esto. El protagonista dice que él mismo se los mostrará y lo demostrará con todo lo que tiene. Explica que se acumula demasiada energía yang en el cuerpo del rey, lo que daña su vista y provoca presbicia, pero cree que una salud más sólida puede luchar contra las enfermedades. Todo el mundo sabe que el rey no evita el esfuerzo, así que si le muestran un tipo de fuerza que nunca antes había visto, prestará atención. Si pueden mostrar poder al nivel de las hazañas de Yang Yu, sus dudas pueden desaparecer. Choi dice que si no puede convencerlos aquí, definitivamente no convencerá a su padre. El príncipe heredero vuelve a llamar la atención de todos y explica que el príncipe Jin Yong ha estado elaborando métodos de curación para la gente, y que todo este equipo fue construido por esa razón. El jefe pregunta si esto es realmente para entrenar. Se queda mirando un trozo de hierro más pesado que una olla sólida. El príncipe heredero dice que ahora ve que tal vez todas estas compras se hicieron para inspección y entrenamiento, y si eso es cierto, ¿por qué no dejar que el joven príncipe pruebe su valía y limpie su nombre? Un samurái se acerca y dice que lo probará él mismo. Es el más fuerte entre ellos, y si Choi pierde, todos sabrán que mintió. MC se estira y se prepara. Los dos se turnan en el banco y Choi explica el ejercicio, incluida la forma correcta de hacerlo. El soldado pregunta si en realidad no se trata solo de fuerza bruta o si tiene miedo de perder. Luego se prepara y empuja con todas sus fuerzas, solo para darse cuenta de que el peso es mucho más pesado de lo que parece. Aún así, no puede permitirse el lujo de fracasar. Dándole todo lo que tiene, apenas termina una repetición. El hombre observa, se pregunta qué viene después y mira a Choi solo para ver que el protagonista todavía está yendo. El soldado se burla de él, diciendo que actuó con dureza, pero que ya está llorando. Entonces, las caras de todos cambian cuando se dan cuenta de lo que está pasando. Choi continúa hasta llegar a 10 repeticiones. Cuando termina, su sirviente deja escapar lo increíble que fue, y el soldado no puede creer que haya perdido una competencia de fuerza. MC explica que en el entrenamiento físico el número de repeticiones cambia según el objetivo, y luego añade casualmente que puede levantar 105 kilos por repetición, sorprendiendo a todos. El soldado dice que eso es ridículo, incluso si Choi ganara, eso todavía suena irreal. El inspector jefe dice que por ahora se van, pero eso no significa que esté libre de sospechas. Seguirá haciendo su trabajo hasta el final. El protagonista, luciendo seguro de sí mismo, dice que él también lo hará. Cree que está a salvo por el momento y al menos su hermano mayor ahora sabe acerca de la enfermedad del rey. El príncipe heredero dice que él también regresará y Choi le dice que tenga cuidado. MC recuerda que su hermano prometió ayudar con el libro y cree que al final todo salió bien. Él se disculpa con su esposa, pero ella dice que es ella la que se avergüenza por dudar de sus buenas intenciones. Él promete que no permitirá que esto vuelva a suceder. Luego la abraza y la abraza. Eso la pone increíblemente nerviosa con todos los demás que todavía están alrededor. Ella dice que no pueden hacer eso aquí y que deberían ir a su habitación, lo que solo hace que Choi se sienta aún más avergonzado. Uno de los inspectores se disculpa por lo sucedido y dice que asumirá la responsabilidad, pero el jefe dice que el viaje no fue una pérdida total. Entre esos dispositivos notó un objeto extraño, delgado, hueco y muy parecido a un Chungtong. Se pregunta si Choi está mejorando la ciudad de Changtong para crear una nueva arma de fuego. Recuerda el concurso de caza de hace un año, y la mirada cruel que vio en esa bestia era la del príncipe Jin Yang, haciendo este libro de entrenamiento corporal como un último acto de misericordia. El jefe califica esa idea de absurda. Aún así, dice que seguirá mirando hasta que descubra lo que realmente esconde el protagonista. El príncipe Jin Yang vuelve a su rutina normal y, unos días después, llega la noticia de que la forja ha comenzado a fabricar los dispositivos nuevamente. Luego, 3 meses después, la esposa de Choi regresa del médico con noticias impactantes. Está embarazada. Ella dice que cree que sucedió ese día. MC recuerda una charla con un amigo en un bar, donde el hombre se quejó de que nunca tenía tiempo para hacer ejercicio. En aquel entonces le dijo que confiara en él. El ejercicio cambiaría su vida. Pero el amigo se rió y dijo que no quería consejos de alguien que todavía estaba soltero a los 40 años. Ahora Choi piensa en cómo una vez se jactaba de tener 2 esposas, su barra y su mancuerna. Hace apenas unos días esa era toda su vida. Ahora iba a ser padre. Lleno de alegría, el protagonista agarra a su esposa por la cintura y le pregunta si es realmente cierto. Él rápidamente dice que deberían decírselo al rey y ella sonríe y dice que la hace feliz verlo tan emocionado. Luego dice que quiere dar a luz a un bebé sano, por lo que también quiere aprender el método de entrenamiento corporal.
Choi comienza su entrenamiento con lo básico y le dice que se concentre en inhalar y exhalar, pero sabe que los estiramientos por sí solos no serán suficientes para un parto seguro, especialmente porque la princesa heredera murió después del parto a causa de fiebre pleural. Ese tipo de enfermedad puede matar tanto a la madre como al niño, por lo que cree que un desinfectante podría marcar una gran diferencia. Entonces un sirviente anuncia a un invitado y el hombre pregunta si esto se llama sojugori. El anciano admite que nunca pensó que el licor se pudiera destilar así. Choi explica que el diseño es suyo y añadió la parte larga y estrecha para obtener un alcohol más puro. El segundo príncipe les ordena que lleven todo el soju a su casa. Más tarde, MC se da cuenta de que ahora el destilador funciona. Necesita comprobar qué tan puro es realmente el alcohol. Utiliza 2 vasos de igual peso, uno de ellos lleno de agua hasta la marca de 80. El alcohol tiene una densidad de 0,8. Entonces, si el alcohol filtrado termina siendo más pesado o más liviano de lo esperado, el proceso falló. Equilibran con cuidado los 2 recipientes en la báscula hasta que finalmente se nivela. Ese resultado los emociona a ambos. El desinfectante funcionó. Ha pasado mucho tiempo desde que Choi llegó a Shaoxian y solía pensar que hacer ejercicio podría enviarlo de regreso al mundo moderno, pero eso fue solo una ilusión. Todavía se pregunta qué pasó en el mundo del que vino y quedan muchas preguntas por resolver. Aún así, una vez que nació su hijo, se lanzó de lleno a la vida en Shaoxian. En el palacio, la gente empieza a hablar de los últimos logros del príncipe Jin Yang. El rey dice que Choi dio jabón al pueblo, llenó el tesoro real y creó un desinfectante que ayuda a tratar las heridas. Eso lo deja agradecido. Aún así, dice que todavía le queda mucho que aprender. Shouyan le dice que no necesita ser tan modesto y lo recompensa con 200 niangs de plata. El príncipe Jin tuvo recientemente su primer hijo y la princesa se recuperó en apenas una semana, prueba de que el desinfectante funciona. El rey declara que a partir de ahora todas las madres y recién nacidos serán tratados con él. Con orgullo dice que alguna vez vio a su hijo como un problema, pero Jin realmente ha madurado. Mientras lo mira, los ojos del rey se cierran lentamente y se desploma. El pánico estalla mientras todos gritan pidiendo un médico. Es marzo de 1438 y la enfermedad de Su Yen empeora repentinamente. El príncipe heredero dice que el estado del rey empeoró, aunque afortunadamente se recuperó rápidamente. Aún así, el miedo persiste. Cuando Choi le pregunta cómo está ahora, el príncipe heredero dice que su padre siente sed constante y bebe mucha agua. Su vista también ha empeorado mucho y ni siquiera el medicamento hizo nada. El protagonista pregunta si su padre alguna vez mencionó síntomas como ver niebla o insectos flotando. Esas fueron cosas que su abuelo describió una vez cuando tenía diabetes. Su hermano dice que no, pero añade que el rey está molesto porque ya no puede ver las cosas lejanas con claridad. Choi dice que eso significa que puede que aún no sea demasiado grave y que el problema de visión aún podría deberse al exceso de trabajo, pero él sabe que no pueden relajarse porque si esta enfermedad se deja en paz, entonces, al igual que en la historia, dentro de un año el gran rey Suyong perderá la vista debido a complicaciones. Dice que el cumpleaños de su madre es en septiembre y planea usar ese día para hacer cambiar de opinión a su padre. Su hermano le pregunta qué planea hacer en un banquete real y MC le explica que su libro de entrenamiento se centra en 3 levantamientos pesados, sentadilla, press de banca y peso muerto, los famosos 3 grandes. En el banquete de cumpleaños de su madre planea levantar un total de 375 kilogramos en esos 3 ascensores. El príncipe heredero piensa que eso es una locura. Incluso los guardias de palacio a quienes se les ordenó intentarlo no pudieron soportar 225 kilogramos. Choi admite que todavía no puede levantar tanto, pero dice que lo logrará por el bien de su padre. Su hermano promete ayudarlos en todo lo que pueda y agrega que también quiere hacer un libro que su padre respete. Pero su hermano dice que él también necesita estudiar. Eso deja a Choi confundido. Luego su hermano le explica que como el protagonista ya escribió un libro, debería agregar enseñanzas de los 13 clásicos. MC mantiene una cara seria, pero por dentro está entrando en pánico. Aún así, todo es para salvar al rey Sujeon. Al final dice que su hermano puede contar con él. Una vez que alcance los 375 kilogramos en los 3 grandes, le presentarán el libro a su padre y se asegurarán de que pruebe su método. Los 2 hermanos unen fuerzas por el bien de su padre. Choi sabe que este objetivo es casi una locura. Incluso ganar un pequeño porcentaje en 6 meses ya es bastante difícil. E incluso si lo consigue, este cuerpo blando y pesado no resultará convincente. Para mostrar músculo real calcula que necesita perder unos 3 kilos de grasa. En esta era la mejor forma de quemar calorías es sencilla, caminando. Solo espera que el enorme potencial de este cuerpo sea suficiente. De regreso a casa, estudia los libros que le pidió su hermano mientras piensa en lo brutal que se ha vuelto su rutina.
Cada vez que quiere dejarlo, se imagina lo que diría su hermano. Eso le recuerda a Choi que ahora no tiene derecho a quejarse. A la hora de comer, su esposa le pregunta si esta comida realmente le sienta bien. Ella dice que la avena suele ser algo que la gente come para llenar el estómago. Choi responde que tiene que demostrar su valía en el cumpleaños de su madre. Hablando de su exceso de grasa, dice que seguirá comiendo de esta manera hasta que demuestre su devoción. Su esposa dice que no comprende completamente su impulso y temiendo que la papilla supiera demasiado simple, le añadió sal. Luego, respetando su elección, llama al sirviente para que se lleve la bandeja y le traiga una nueva. Ella dice firmemente que nunca más se volverá a agregar condimentos a la comida de su amado, mientras el protagonista llora. Después de correr más, entrenar peso muerto, escalar y leer sin parar, Choi se da cuenta en la cima de una montaña de que el tiempo ha pasado volando en un instante. Por fin llega el banquete de cumpleaños de la reina So-jin. Un hombre realiza una actuación a caballo. Entonces Jin está encantado y dice: la conducción de Ryugu ha alcanzado un nivel completamente nuevo. El rey también parece contento, pero por dentro está preocupado por lo mala que se ha vuelto su visión. Entonces el príncipe heredero dice que es el turno de Choi y todos esperan algo así como un acto callejero. Imsi le pregunta si mencionó el libro y el príncipe heredero dice que cuando le dijo a la princesa que Imsi podía levantar 12 kilogramos, ella no le creyó. Entonces le dice que siga adelante con el plan. Seguramente eso hará que su padre se interese en el libro. En tono serio dice que esto es algo que realmente quiere de su hermano. Durante la fiesta de cumpleaños de la reina So-jin, finalmente llega el turno del príncipe Jin-yang. Se inclina y felicita a su madre, diciendo que su vida en este mundo es gracias a la gracia del rey y la reina. Por eso creó el libro de entrenamiento corporal, un método de disciplina saludable para construir y fortalecer el cuerpo. El rey pregunta qué es la enorme herramienta de hierro que tiene detrás y qué es exactamente lo que está a punto de mostrar. Choi dice que solo preparó un pequeño obsequio para agradecer su amabilidad, y mientras se agarra a la barra dice que está lleno de emoción. Se quita la bata y revela el cuerpo que construyó. Dice que todo lo que ven hoy fue posible gracias al regalo de sus padres. En el cumpleaños de la reina So-jin en 438 comienza un momento que cambiará la historia. Los soldados quedan atónitos. Nunca han visto un cuerpo así y apenas pueden creer que se trate del mismo príncipe. Choi dice que comenzará y todos esperan a ver qué pasa. Se acuesta en el press de banca y luego comienza la serie. Una vez más sorprende a la multitud mientras sigue presionando repetición tras repetición. Los soldados no pueden entender de dónde vino toda esa fuerza. Entonces el press de banca termina con éxito. Choi explica que este movimiento, el press de banca, es una de las partes clave de su libro porque entrena el pecho, los hombros y los brazos. La reina aplaude todavía confundida y pregunta cuánto pesa. El protagonista dice que la barra pesa 24 kilogramos y los platos redondos suman unos 44 más. Eso hace un total de 68 kilogramos, dejando atónitos tanto al rey como a la reina. Luego Choi pasa al siguiente levantamiento, la sentadilla. Explica que significa cargar una barra pesada sobre los hombros, sentarse y luego volver a levantarse con fuerza en las piernas. Entrena no solo las piernas, sino también las caderas, la cintura y la parte inferior del estómago. La reina entra en pánico y le dice a su hijo que se detenga de inmediato, pero el segundo príncipe la ignora y dice que ahora hará sentadillas. Levanta la barra del soporte y la coloca en la parte superior de la espalda en una posición de barra baja. Luego Choi se pone en cuclillas con todo lo que tiene, controla el peso hacia abajo, luego sube con todas sus fuerzas y completa el levantamiento con 204 kilogramos. La reina apenas puede creer que su hijo se haya levantado. El rey le dice a un sirviente que llame a un médico, preguntándose si un cuerpo humano realmente puede hacer esto, pero el sirviente no tiene respuesta. Aún así, la increíble exhibición proviene claramente de esta disciplina llamada saludable. Choi pasa al ejercicio final, el peso muerto, utilizando la barra más grande de todas. La multitud estalla y el príncipe heredero interviene, mientras el rey sigue hablando. Dice que le preocupa que MC pueda lastimarle la espalda baja. Tras obtener la aprobación del rey, decide tomar una medida de seguridad. Envuelve un cinturón alrededor de la cintura de su hermano. Por un segundo, los dos hermanos comparten una mirada nerviosa, porque la barra ahora pesa 240 kilogramos. Choi les dice a su padre y a su madre que, dado que le dieron un cuerpo lo suficientemente fuerte para esto, seguirá cuidándolo adecuadamente. Los funcionarios susurran que el príncipe debe haber perdido completamente la cabeza. Dice que podría levantar aún más, pero con su cuerpo en este momento, este peso ya se siente abrumador. Incluso con el cinturón ayudando un poco, todo el plan sigue siendo ridículo. Intentando alcanzar los 375 kilogramos en los 3 grandes ascensores en solo 2 años.
Al final decide que no tiene más remedio que utilizar la postura de peso muerto de sumo. Se prepara, respira profundamente y bloquea ambas manos en la barra. Luego inicia el levantamiento. Todo el mundo ve que el listón sube y no puede creer que una persona esté levantando tanto hierro. A medida que sigue subiendo, sus palmas empiezan a sangrar. Aún así, Choi se niega a detenerse y completa el levantamiento limpiamente. La reina casi se desmaya, mientras el rey se queda asombrado. Entonces el príncipe deja caer la barra y el impacto hace que el suelo se rompa, aturdiendo a todos los presentes. Toda la multitud queda en shock cuando la reina se levanta para actuar. Ella se encuentra con una expresión sombría, e incluso el rey está confundido y va directamente hacia su hijo. Ella revisa la mano que cortó durante el levantamiento. Ella dice que ha estado entrenando con estas pesas de hierro durante 2 años completos y ahora sus manos se ven así. Entonces, ¿a qué se refiere cuando llama a esto devoción filial? Verlo empujar su cuerpo tan lejos la hace romper a llorar. Las mujeres que la rodean sienten el mismo dolor y también empiezan a llorar. Un hombre comenta que los artistas marciales pueden mostrar abdominales, pero músculos así de definidos son increíbles. El rey dice que él mismo probó el método de entrenamiento del libro, pero todavía hay una cosa que quiere preguntar. ¿Por qué mostrar esta saludable disciplina aquí hoy? Choi responde que es para construir y cuidar adecuadamente el cuerpo que le dieron sus padres. El rey pregunta si se supone que levantar tanto es el estándar, porque si es así, las personas más débiles podrían sufrir al tratar de seguirlo. El protagonista dice que no. Comenzó este entrenamiento solo para perder la grasa de su estómago, y la fuerza llegó en el camino. En solo 3 meses su cuerpo se mueve mejor y el cansancio desaparece. King dice que sabe que Choi y el príncipe heredero escribieron libros sobre esto y que los leerá atentamente para juzgar qué es lo correcto. Después de eso podrán hablar sobre el secretario de construcción corporal en el palacio. Eso deja a MC emocionado. El rey luego agrega que el título de Gran Príncipe Jin Yang ya no le parece apropiado. Dado que creó una nueva disciplina y la llevó tan lejos, quiere agregar a su joven Jake / Prince Suyang Sejo a su nombre. De ahora en adelante será llamado Gran Príncipe. El protagonista Jin Jake corta al príncipe Suyang Sejo. Más tarde, en sus aposentos, el rey se da cuenta de que el libro es realmente extraordinario. Se pregunta cómo sucedió esto, porque incluso con ayuda, Jin Yang nunca fue tan inteligente. El príncipe heredero explica que él también lo leyó y quedó impresionado. Choi organizó principalmente las ideas de entrenamiento que ya se encuentran en los propios libros del rey. Pero, a diferencia de los demás, este libro tiene un diagrama especial al final del volumen 1. Entonces el rey decide inspeccionarlo. Lee las notas de MC sobre los hábitos alimentarios y cómo cambian los cuerpos de los niños. Se dice que 6 kilogramos de grano convertido en arroz pueden alimentar a un adulto durante 10 días, mientras que los niños pueden comer el doble de lo necesario para saciarse. Por otro lado, demasiada comida produce un exceso de grasa corporal. También afirma que una cucharada de aceite de sésamo al día llena de fuerzas a los niños. Mientras tanto, alguien que sigue comiendo con el estómago lleno puede ganar más de 300 gramos de grasa en un mes. Después de leer eso, el rey piensa en la grasa corporal y mira su propio vientre. En otra parte del palacio, Choi le pregunta a su hermano mayor cómo respondió su padre. El príncipe heredero dice que el rey acordó darle una oportunidad al secretario de construcción. Dice que está completamente preparado y planea empezar enseñando postura el primer día, pero el príncipe heredero interrumpe su entusiasmo y dice que los asuntos estatales se están acumulando, por lo que les dijeron que esperaran hasta un día de suerte antes de continuar. Choi pregunta cuándo es ese día porque si esto se prolonga, su visión podría empeorar tanto que se quedará ciego. Luego cita un dicho: la parte más difícil de vivir una vida sana es empezar. Y si el gran rey no viene a él simplemente irá al rey mismo. El protagonista sale corriendo y el príncipe heredero le grita que espere. Los guardias les recuerdan que existen reglas del palacio y les ordenan que se pongan de pie. Choi no retrocede y les dice que lo saquen a la fuerza si pueden. 3 guardias comienzan a llevárselos cuando el rey aparece de repente y exige saber qué está pasando. Ve al segundo príncipe arrodillado allí con su libro. Shui Zeng dice que están montando una escena en el palacio real a plena luz del día y les pregunta si han olvidado su dignidad. Choi habla y dice que hay algo importante que deben discutir. El rey responde que si se trata del cabo secretario de construcción ya lo leyó y dijo que lo intentaría cuando tuviera tiempo. Pero MC insiste en que esta capacitación solo funciona si comienzas de inmediato y continúas haciéndolo. Padre e hijo se miran a los ojos y cada uno se niega a ceder. Sejang pregunta si el segundo príncipe escribió el libro, porque pensaba que el rey estaba enfermo. Choi dice que sí, que las señales ya están ahí y que el libro dice que la enfermedad debe tratarse temprano.
Luego el rey le pregunta al médico real qué síntomas tiene, y el médico responde que principalmente suda mucho y bebe mucha agua. Se da cuenta de por qué el rey trajo al médico. Sejong lo está utilizando para afirmar que no pasa nada malo, a pesar de que creía que el rey había leído el gráfico y había considerado seriamente su condición. El verdadero problema es simple. Simplemente odia el ejercicio, por eso el protagonista dice que los síntomas apuntan a diabetes tipo 2. Afirma que una vez intentó poner su propio cuerpo en un estado similar, lo que sorprende a todos. La verdad es que nunca hizo eso. Explica que la diabetes es una enfermedad en la que el exceso de yonkai daña el cuerpo y, dado que el azúcar también se usa como medicamento para restaurar el yonkai, comer demasiado jarabe de grano o caramelo puede causar síntomas diabéticos temporales. Por eso dice que le daba mucha sed y bebía un balde entero de agua. También dice que su visión a menudo se oscurecía debido a la fatiga extrema y se quedaba dormido allí mismo. Después de escuchar eso, el rey comienza a reconocer las señales. Choi luego pregunta si esos son los mismos síntomas que sintió su padre, pero estaba mintiendo acerca de probarlo él mismo. Simplemente estaba usando conocimientos del mundo moderno y, para convencer al gran rey, siente que tiene que mentir. Sin quererlo, engaña incluso a su propio hermano. El rey pregunta cuánto tiempo llevará a arreglar su condición si se entera del secretario de construcción corporal y Choi responde 5 días. Al escuchar eso el rey está de acuerdo, pero advierte que si no mejora en 5 días se le acusará de engañar al rey. En el campo de entrenamiento el segundo príncipe le dice al rey que necesita subirse al caballo un poco más rápido. El rey siente que se le retuercen las entrañas, entonces le dice que no deje que su cuerpo se hunda. El rey Sejong el Grande cree que su hijo está siendo demasiado duro con él y se pregunta cuánto tiempo más seguirá así. Cuando Choi dice que ha pasado 1 hora y que pueden parar, su padre se siente aliviado hasta que descubre que eso fue solo el calentamiento. Mientras el rey se pone en cuclillas, el protagonista le indica que exhale al empujar e inhale al relajarse. Dice que 24 repeticiones son suficientes y le dice que se apoye firmemente contra el banco, vigile la separación de sus pies y se incline hacia adelante adecuadamente. Un sirviente anuncia que es hora de la comida real y el rey le dice que la lleve allí, pero lo que llega es una pequeña comida insípida que enfurece al rey. Mientras come, piensa que el arroz le sienta fatal. La comida para caballos sería mejor que esto. Golpea la mesa con la cuchara y ordena que el chef real la traiga una vez. El sirviente dice que lo llamará y el rey solo se enoja más, ordenando que retiren la comida de su mesa y calificándola de repugnante. Exige saber dónde está la sopa de carne y por qué todo lo que consiguió fue tofu y rábanos en rodajas. Un solo trozo de carne no tiene grasa y ni siquiera puede disfrutarlo. Justo cuando dice que se la arrojen a los caballos, Choi entra con una mirada feroz y pregunta si la comida no le agrada a su padre. Explica que lo preparó él mismo. Se eliminaron el jarabe de cereales y la miel para controlar los niveles de azúcar. El arroz integral germinado le ayuda a mantenerse satisfecho por más tiempo y el tofu funciona como un buen sustituto de la carne. Furioso, el rey Sejong el Grande dice que nada de esto sabe bien. Choi se disculpa antes de hablar, pero le recuerda a su padre que ya aceptó seguir sus instrucciones durante los próximos 6 meses. Agrega que las analectas enseñan que un hombre sabio valora una promesa tanto como su vida y dice que haría lo imposible para cumplir tal promesa. Entonces, el rey no puede quedarse ni siquiera con este simple. El rey Sejong el Grande se queda en silencio y come, preguntándose de dónde viene la terquedad de su hijo. Más tarde, en su habitación, escribe en un pergamino con mano temblorosa. Le dice a un sirviente que el cepillo debe estar malo y que deberían enviar uno nuevo desde el taller. Pero el rey Sejong el Grande sabe la verdad. Desde que empezó a entrenar con pesas apenas tiene fuerzas para sujetar el cepillo. Dice que ya han pasado 2 semanas y todavía no ve el sentido de nada de esto. Entonces su estómago gruñe y pide algo de comer. Pero el ojo de Choi aparece a través de la puerta, haciendo que el rey casi salte fuera de su piel. Hizo una reverencia y se disculpó, diciendo que sabía que algo andaba mal cuando el rey de repente dejó de hablar. El rey Sejong el Grande le dice que se vaya, y luego piensa que todo esto podría incluso perseguirle en sueños. Después de apagar la vela, el rey se prepara para acostarse. Se queja de que debido a ese mocoso, ni siquiera puede hacer bien su trabajo real y si no hubiera hecho esa promesa, ya habría renunciado. Esa noche, los sirvientes que se encuentran fuera de la habitación del rey se sorprenden. Por lo general, el rey los despide porque sus ronquidos son muy fuertes. Hace apenas 2 semanas apenas podía respirar y seguía dando vueltas, por lo que piensan que algo debe andar mal. Pero esta vez el rey duerme tranquilamente y en su sueño se ve siendo entrenado, con un cuerpo fuerte y en forma. Ese sueño lo deja complacido. Por fin llegan los resultados de un mes de la secretaria de entrenamiento corporal.
Choi pregunta quién está allí y nota que alguien está dormido. El hombre se despierta confundido y comienza a murmurar sobre el segundo hijo del rey, como si estuviera viendo cosas. Charla con un muñeco y divaga sobre la fecha límite para construir la esfera armilar. Luego, con una sonrisa extraña, le pregunta al muñeco si su majestad lo echará una vez que el reloj de agua de alto torque esté terminado, diciendo que ya sabe la respuesta. Riéndose para sí mismo, se pregunta si alguna vez fue solo una herramienta para el rey y pregunta en qué salió mal su vida. En medio de esa ilusión, Choi interviene y el hombre finalmente se da cuenta de que no está solo. Rápidamente se disculpa por mostrar un lado tan vergonzoso de sí mismo y luego pregunta por qué vino MC. El diputado Yang, el segundo comandante, es un genio que surgió de la esclavitud para convertirse en un funcionario de tercer rango. Como ingeniero real jugó un papel muy importante en el crecimiento de Shaosan. Aún hoy la gente lo recuerda como un gran científico, pero no era en absoluto lo que Choi esperaba. Preguntándose si todos los científicos eran así, dice que necesita la ayuda de Yang con algo. Luego entrega una orden real del rey. En el momento en que escucha la orden real, el científico cae en la desesperación. Choi le dice que se relaje, ya que ni siquiera le ha explicado la verdadera petición todavía. Le pregunta si Yang conoce la rutina de entrenamiento corporal y Yang dice que la vio él mismo. Todavía recuerda lo increíble que fue. El protagonista dice que eso hace que las cosas sean más fáciles de explicar. El rey está aprendiendo el método, pero los días son cada vez más fríos, por lo que no puede entrenar afuera. Por eso quiere un dispositivo que le permita al rey sentir como si estuviera corriendo por un campo sin salir de la habitación. Yang dice que nunca antes había construido algo así, por lo que necesitará tiempo para estudiarlo y con todo el trabajo ya acumulado podría llevar años. Eso hace que Choi se dé cuenta de que construir una cinta de correr puede no ser tan sencillo. Dice que tendrá que encontrar otra manera, ya que el rey ya está sufriendo bastante con este entrenamiento, y considerando cuánto dolor siente el rey ahora, puede que sea demasiado pronto para usar una máquina de pasos de todos modos. Yang pregunta si no se supone que la rutina del príncipe haga que el cuerpo sea más saludable, y Ems dice que el peso aumenta a medida que la persona mejora. Admite que muchas veces le dolieron tanto los brazos, las piernas y el estómago que incluso recordarlo le hace temblar. Pensando que el método suena miserable, Yang dice que se negaría si fuera su elección, pero como es una orden real, no tiene otra opción que hacerlo rápido. Dice que comenzará el borrador de inmediato y le pide que lo acompañe, pero se pregunta si realmente tiene que llevar años. Yang explica que si está hecho de madera como en el dibujo se romperá rápidamente, pero si usan placas de hierro se vuelve demasiado pesado. Entonces dibuja algo más parecido a una rueda de hámster y el protagonista piensa que eso realmente tiene sentido. MC pregunta si todavía tomará un mes, pero Yang dice que 10 días son suficientes si se saltan las decoraciones elegantes. Impresionado, Choi le pregunta sobre su otro trabajo y Yang dice que una orden real significa que tiene que seguir adelante. En realidad no era así como se sentía, pero de todos modos estaba satisfecho. 10 días después, el protagonista muestra el nuevo dispositivo de paso al príncipe heredero. El príncipe heredero dice que es bueno. Pueden hacer ejercicio dentro del palacio, pero está preocupado porque el rey será el primero en intentarlo. MC le dice que no se preocupe, ya lo probó y funciona bien. Su hermano dice que sería tranquilizador si todos fueran como él, pero su padre todavía es un principiante, por lo que se sentiría más seguro si alguien sin experiencia lo intentara primero. El segundo príncipe sonríe y dice que conoce exactamente a la persona. El hermano del protagonista pregunta si se refiere a él y dice que no tiene gracia. Admite que tal vez no sepa nada de los demás, pero al igual que su padre odia el ejercicio. Sus quejas no sirven de nada, y el primer príncipe pronto es colocado en la rueda para correr. Nuestro héroe le dice que siga porque solo han pasado 15 minutos. Más tarde, el primer príncipe pregunta por qué él también tiene que hacer press de banca, y el segundo príncipe dice que es un desperdicio que alguien tan guapo no entrene su cuerpo, por lo que debería hacer más repeticiones. Convencido de que su hermano simplemente lo está torturando, el primer príncipe continúa con el entrenamiento, pero Choi aún pide más repeticiones, por mucho que se queje. Más tarde, el primer príncipe exige la verdad. Dice que ya hizo 12 sentadillas antes. Entonces, su hermano está haciendo trampa al aumentar la cuenta. El protagonista dice que su conteo cambia según cómo funcionan los músculos y le dice que mantenga la forma adecuada. Señala que la rodilla del príncipe está colapsando nuevamente y su espalda está demasiado inclinada hacia adelante. El primer príncipe casi llora, suplicando que su simpático hermano regrese, pero Choi dice que con gusto interpretará al villano por el cuerpo de su hermano y espera que se comporte y entrene adecuadamente. Entre las esperas, un grito resuena en el palacio.
El rey corre dentro de la rueda de madera, mientras el segundo príncipe dice que solo quedan 15 minutos. Al principio, el rey Sejong el Grande estaba jadeando después de solo 15 minutos, pero ahora puede soportar una hora completa. Su hermano también mejoró al apenas realizar 12 repeticiones de press de banca. El talento de su familia está claramente a otro nivel. El diputado Zhang también ayudó mucho. Hacer ese dispositivo de paso con la tecnología de esa época ya era impresionante, pero incluso pidió estudiarlo en uso para poder mejorarlo más. Choi se había preguntado por qué la imagen de Zhang se sentía tan diferente de la historia, pero como se esperaba del mayor científico de Yuxian, su sentido del deber está en otro nivel. La gente empieza a decir que el rey ha perdido mucho peso últimamente y les preocupa que pueda estar enfermo. Un hombre dice que el rey Sejong el Grande está tan agotado por el entrenamiento con el gran príncipe que incluso los asuntos estatales están siendo dejados de lado. Al rey siempre le ha encantado aprender nuevos campos y el gran príncipe está utilizando bien esa característica. Un sirviente le dice al primer príncipe que todos están hablando y le pide que no permita que su alteza los preocupe así. El primer príncipe le dice que no hable de esa manera. Dice que también perdió grasa extra después de comenzar a hacer ejercicio, por lo que es probable que el rey esté pasando por lo mismo. Luego el médico pregunta si la pérdida repentina de peso también podría ser un signo de diabetes y todos empiezan a debatirlo. No pueden aceptar una rutina de salud que en realidad podría ser perjudicial y dicen que deberían presentar una petición pidiéndole al rey que deje de hacerlo. En ese momento aparece el rey y pregunta por qué están haciendo tanto escándalo. Todos quedan atónitos por lo diferente que se ve. Pregunta de nuevo y esta vez desprende una presencia totalmente diferente, más fuerte, más saludable y mucho más dominante. Choi le dice al médico que no se preocupe porque según los registros de la clínica real, el rey está sudando mucho más y la cantidad de agua que bebe ha disminuido. El médico pregunta si realmente es un síntoma y MC. Le recuerda que solo están a la mitad de los 6 meses prometidos. Luego le dice a su hermano que espere y observe, porque los músculos no mienten. Al mirar los callos de sus manos, el segundo príncipe piensa que el tiempo avanza demasiado rápido y que su vida en el siglo XX ahora parece un sueño. De repente alguien se acerca y habla con el gran príncipe. Es el inspector jefe quien lo había acusado antes. Dice que el príncipe volvió a entrar a la oficina esa mañana antes del amanecer. Choi pregunta qué está haciendo el inspector general allí tan temprano. El jefe responde que el rey se ha estado quejando de fatiga y tiene menos tiempo para los asuntos estatales, por lo que vino para ayudar a aliviar su carga. Él sonríe, dice que está trabajando duro y añade que ambos quieren proteger la salud del rey. Luego pregunta si el inspector piensa comportarse y entrenar su cuerpo también. El jefe responde que tiene demasiado trabajo y que como funcionario no puede centrarse solo en su propio bienestar. Choi dice que tal vez no conozca el trabajo gubernamental tan bien como el inspector, pero si alguien pasa 2 horas haciendo ejercicio, todavía le quedan 22 horas más para trabajar. El jefe argumenta que podría ser lo contrario, que esas 2 horas arruinarían las otras 22. Al final dice que solo quiere lo mejor para la salud del rey. Mientras el protagonista camina sobre la nieve, observa que los 6 meses que prometió casi han terminado. La oficina del inspector general investiga la corrupción entre altos funcionarios y la denuncia al trono. Incluso pueden acusar a personas basándose únicamente en rumores públicos sin necesidad de pruebas contundentes para la acusación. Como seguían los principios por encima de todo, los funcionarios les temían. Un inspector dice que mañana es por fin el día del entrenamiento militar y que su jefe tiene que decidir ahora. Que todos los inspectores se presenten ante el rey, se arrodillen y le supliquen que reconsidere. El rey pregunta qué los llevó allí con tanta prisa. El jefe le pide que detenga el régimen de entrenamiento corporal. Dice que cada disciplina requiere tiempo para aprender, pero este caso es diferente porque gobernar el país importa más que nada. Aunque el rey nunca ha descuidado los asuntos estatales debido al ejercicio, el jefe insiste en que un gobernante debe dar el ejemplo adecuado. Argumentan que está siguiendo una nueva práctica extraña y desviándose de los principios aceptados. Con una mirada dura, el rey dice que el problema del inspector es aferrarse solo a los principios y a veces se pregunta si eso es lealtad o un desafío. La habitación se pone tensa. El rey pregunta qué principios significan y dice que aprendió el método del culturismo para fortalecer su cuerpo y predicar con el ejemplo en el entrenamiento militar. Un funcionario advierte que es peligroso porque el entrenamiento militar es una ley establecida por el gran rey Taicho. Otro añade que si el rey no es hábil montando podría resultar herido, e incluso los hombres jóvenes necesitan 1 año para disparar bien desde un caballo en movimiento. Aún así, el rey Sejong no da marcha atrás.
Solo dice que una guardia real debería permanecer cerca para evitar accidentes. El inspector general intenta objetar de nuevo, pero el rey lo interrumpe, diciendo que si él mismo dirige el entrenamiento, demostrará que el método de culturismo funciona. Luego agrega que una vez que eso suceda, espera que todos los demás hagan al menos la mitad de lo que él hizo. Después de recibir la advertencia fuerte y clara, la historia se traslada al condado de Chirwon, en Gangwon, el día del entrenamiento. El rey anuncia que él mismo inspeccionará la línea del frente antes de que comience el simulacro. A su orden, todos los soldados se ven obligados a moverse en la formación A. Eso significa que todos deben estar perfectamente sincronizados y los soldados rápidamente responden que entienden. Aún así, uno de ellos se pregunta si su majestad alguna vez se ha movido tan rápido y otro dice que incluso después de 10 años de entrenamiento nunca lo ha visto. Esto se debe a que en ejercicios anteriores el rey solo daba órdenes desde un carruaje que otros llevaban para él. Pronto suena la señal, suenan los tambores y llega la orden de marchar hacia adelante. Mientras cabalgaba, el rey cree que esas 2 horas diarias a caballo con su segundo hijo valieron la pena. Sejong finalmente entiende por qué Taeyong una vez le dijo que disfrutara montando cuando tu cuerpo es fuerte, se siente completamente diferente. Al ver esto, el príncipe heredero dice que nunca imaginó que su padre cabalgaría tan ferozmente, y justo en ese momento el rey ve un jabalí entre los arbustos y se da cuenta de que puede ver más lejos que antes. Le dice a su hijo que le entregue el arco y las flechas, y el príncipe lo hace de inmediato. En otra parte, un soldado pregunta por qué el inspector general no se une a la caza. El inspector le dice que siga adelante. No tiene prisa, la verdadera razón es más oscura. Todavía está cavilando sobre Choi, a quien ve como una cruel amenaza a su majestad. Para él, el entrenamiento militar existe para prepararse para la guerra, y en la guerra puede pasar cualquier cosa. Con ese pensamiento, mira hacia el príncipe con evidentes malas intenciones, pero justo cuando parece listo para actuar, suena un grito. Su majestad ha matado a un jabalí. De inmediato, los hombres a su alrededor comienzan a elogiar al rey por el increíble tiro. Uno incluso dice que se siente como ver al gran rey Taejo entrenando nuevamente. Después de eso, Sejong comienza a bajarse del caballo con la ayuda de un asistente. En el momento en que sus pies tocan el suelo, resbala y su hijo se preocupa al instante. Cuando le preguntan si está bien, el rey de repente se ríe, lo que deja al primer príncipe confundido. Sejong dice que está bien y que nunca antes fue bueno con el arco, pero ahora, incluso a su edad, finalmente está empezando a entender la caza y la equitación. El asistente le pide que tenga más cuidado la próxima vez y Sejong acepta ligeramente. El inspector general, que observa desde lejos, lo ve todo y, como todo va bien, ya no tiene oportunidad de atacar al que está detrás. Entonces se traga su orgullo, baja su flecha y abandona el área. Este se convierte en el momento de victoria de Choi, ya que el propio cuerpo del rey demuestra que su método funciona mientras lo ayuda a ponerse de pie. Sejong luego dice que ha confirmado por sí mismo que el método del secretario de culturismo es más que una simple rutina. El inspector esperaba el fracaso, pero ha sucedido lo imposible y ahora es el momento de que los guerreros cumplan su promesa. Se da la orden de que todos no solo deben probar la técnica, sino también volverse expertos en el sistema propuesto por su segundo hijo. Como sus únicos subordinados, los soldados aceptan sin protestar. Más tarde, en Palacio, un funcionario informa que el primer equipo solicitado está listo. Agotado por el trabajo, presenta un lat pull-down, una máquina destinada a entrenar la espalda. Choi se emociona de inmediato sabiendo que debe haber sido difícil de construir y decide probarlo él mismo. Entonces se sienta en la máquina y agarra la barra con un agarre amplio antes de comenzar su serie. A medida que se mueve, la tensión golpea su espalda y los músculos comienzan a hincharse con una bomba. Cuando termina, el sentimiento le pone nostálgico y un miembro del personal le pregunta qué piensa de la máquina. Dado que es el día de regreso, Choi dice que lo conservará y agrega que realmente le gusta cómo se siente. El inventor dice que también aprendió mucho del príncipe, especialmente cómo una polea móvil puede equilibrar las pesas. Eso sorprende a MC. Yang está aprendiendo de él, pero luego recuerda que la tecnología de poleas todavía no es común en esta era. Yang explica que cuando probó la máquina sintió como si le estuvieran destrozando las axilas, por lo que le preocupa que el rey sufra mucho. Aún así, dice que es una orden real, así que tiene que hacerlo. Luego su espeluznante sonrisa se escapa, lo que hace que Choi se pregunte si la obediencia es realmente su única razón para ayudar. De cualquier manera, mencionan que la próxima máquina a construir es una flexión de pierna. Zhang explica que será mucho más difícil hacer uno y que podría llevarle un mes. Al escuchar eso, piensa que el inventor está abrumado y dice que le pedirá al rey que lo deje descansar. Pero antes de que pueda terminar, Zhang se niega.
Dice que ya le debe demasiado al rey que le dio un puesto en el gobierno a un ex esclavo como él. Por eso dice que nunca podría pedir consuelo y solo ver al príncipe entrenar y recuperarse es recompensa suficiente. También explica que la flexión de piernas se verá como una silla usada para tocar la batería. Luego vuelve esa sonrisa inquietante cuando dice que está ansioso por ver cómo la usará su majestad. Más tarde en el palacio, la gente se pregunta cuánto tiempo planea Choi mantener al rey entrenando, ya que ha estado haciendo ejercicio 1 hora todos los días. Zhang responde que si los soldados rechazan este camino, estarán rompiendo una promesa que ningún sirviente debería romper jamás con su gobernante. Entonces los soldados siguen corriendo aunque estén totalmente agotados, porque es una orden directa. Mientras el protagonista observa, los hombres le ruegan que los ayude y le piden que detenga la huida del rey. Pero él simplemente sonríe y pregunta si realmente tiene el poder para mandar a alguien tan grande. Un soldado se da cuenta de inmediato de que el príncipe claramente se está vengando de la oficina del inspector general por sus planes pasados. Pero mientras dice eso, tropieza con una mancuerna y se golpea de cara contra el suelo, lo que hace que los demás se apresuren a preguntarle si se encuentra bien. Llorando en el suelo, dice que deberían haber seguido corriendo y dejarlo atrás. En cambio, los demás dicen que permanecerán juntos incluso si tienen que cargarlo. Al verlos, Choi piensa que lo único que puede oír son gemidos de hombres al borde del colapso, y eso le hace sonreír. Encuentra toda la escena extrañamente satisfactoria. Una semana después del entrenamiento en casa del inspector general Yusuf Chi, un guerrero pregunta si su superior realmente tiene que irse. Yusuf Chi pregunta qué sentido tiene sacar a relucir eso ahora. El joven dice que los forasteros que no saben la verdad ya están hablando de despido y exilio. El inspector responde que pronto cumplirá 50 años, por lo que no le queda mucho a qué aferrarse. Él admite abiertamente que el rey realmente está mejorando gracias al método de culturismo. No solo el rey, incluso Choi se ha convertido en una persona completamente diferente a la de antes. Añade que, aunque sean fuera del trabajo del tribunal principal, los recientes movimientos de los Jurchen son extraños, por lo que planea ir a la provincia de Hamgyul como gobernador y observarlos él mismo. Antes de irse, le dice a su subordinado que advierta a MC que tenga cuidado con una visita del Ministerio de Derechos Ming. Escuchó que durante la última visita el eunuco Changsheng probó el jabón y compró alrededor de 100 barras, que probablemente terminaron en manos de Wang Zhen. Eso es malo, porque los rumores dicen que el hombre está alimentando a un fantasma hambriento dentro de sí mismo, y algún día ese mismo hombre probablemente se acercará a Choi con una oferta comercial. En el presente, la gente discute un artículo sobre él y la idea de que podría ser un viajero en el tiempo. En el último festival de mediados de otoño, una familia se reunió para disfrutar del juego popular de levantamiento de pesas, y el abuelo estaba orgulloso del progreso de su nieto. Para entonces, el método de culturismo se había extendido claramente por todo el país. Pero todo empezó con el protagonista, el segundo hijo del rey Sejong el Grande, y se dice que los juegos folclóricos no fueron su única contribución. También fue el primero en crear jabón y alcohol quirúrgico, por lo que algunos llegaron a creer que había viajado en el tiempo. Un experto en historia del espectáculo, Dayun, dice que el método del Gran Príncipe se parece mucho al culturismo moderno. Añade que cuando era joven parecía tan capaz que la gente podía confundirlo con un viajero en el tiempo, pero luego dejó de esforzarse. Si hubiera seguido difundiendo el secreto del culturismo, podría haber ido mucho más allá de un juego popular y haberse hecho conocido en todo el mundo. Al final se le recuerda como una figura menor que simplemente añadió un juego folclórico a la cultura de la nación. De vuelta al presente, Choi se despierta y vuelve a cambiar el futuro. Mientras trabaja, su hermano le pregunta qué tipo de sueño le hizo actuar con tanto cuidado. Agrega que MC se ve pálido y debería dejar de leer por un tiempo. Eso hace que MC recuerde lo que vio en el sueño. Como no quiere que las generaciones futuras lo culpen, se esfuerza aún más, incluso cuando casi se desmaya bajo montones de libros. Recuerda que King dijo que al día siguiente crearía un nuevo sistema de escritura para la gente. Choi sabe que no es el mejor erudito, pero cuando se trata de liderar a otros y entrenar el cuerpo, cree que pueden manejar cualquier cosa. Entonces King le pide que le ayude a dar forma a los sonidos sánscritos utilizando los libros de fonética de la biblioteca como guía. Eso le hace darse cuenta de lo difícil que será crear los sonidos adecuados para enseñar a la gente. Al mismo tiempo, recuerda que su hijo todavía ve a su padre como un hombre extraño que apareció en medio de la noche. Al escuchar que el protagonista sigue suspirando, el príncipe heredero bromea diciendo que suena igual que el subcomandante Zhang.
Después de una pausa, el príncipe pregunta cuándo planea Choi encontrar discípulos, ya que le dijeron que necesita tanto un entrenador como un asistente. MC dice que Million podría trabajar ya que es hijo de una concubina y no puede ascender a un cargo gubernamental. Aún así, dice que sería aún mejor reunir a personas de diferentes orígenes. Cuando pregunta por qué eso importa, el príncipe explica que también necesitan a alguien de alto rango para ocupar al secretario de culturismo dentro del Palacio del Este. Un discípulo debe provenir de la familia real. Choi lo piensa y se da cuenta de que solo una persona encaja, aunque no está seguro de querer enseñarle. Ni siquiera sabe si ese príncipe disfrutaría el entrenamiento. El candidato es el príncipe Sejong, tercer hijo del depuesto príncipe heredero Jamyeon. Jamyeon había sido heredero bajo el rey Taejo, pero fue destituido después de la corrupción y la traición. Después de eso, el rey Sejong tomó el trono. La gente también decía que el hijo de Jamyeon creció salvaje y rebelde, pero cuando finalmente lo conocieron, el niño actuó de manera educada y normal. Eso hizo que Choi pensara que Sosin era mucho más razonable de lo esperado. El protagonista sabe que Sosin luego se volvió loco porque su padre insultó a su concubina, pero por ahora eso todavía no ha sucedido. Entonces Amsi le pregunta si ha oído hablar de la secretaria de culturismo y el niño dice que sí, ya es bien sabido. Luego le pregunta si quiere ser su discípulo y aprender el método. Todo parece estar bien, así es que el protagonista llama a Mei y le dice que inicie el calentamiento del príncipe. Pero en el momento en que Mei, una plebeya, le habla, toda la actitud del príncipe cambia. Con voz fría y orgullosa le dice a Mei que se vaya, diciendo que el olor a sudor le produce dolor de cabeza. Choi y Mei quedan atónitos. El príncipe dice que quiere aprender, pero como realeza, alguien como Mei no puede enseñarle. Memsi y su subordinado intercambian una mirada y rápidamente idean una manera de lidiar con ese orgullo. No mucho después, el arrogante príncipe se ve obligado a hacer sentadillas pesadas y comienza a pagar por su comportamiento. Pronto está exhausto y dice que ya no puede ponerse en cuclillas porque ni siquiera siente sus muslos. Mientras tanto, Mei maneja aún más peso con una sonrisa, burlándose del príncipe todo el tiempo. Desesperado por escapar, el príncipe admite que se equivocó y les ruega que aligeren la carga. Como era de esperarse, la respuesta a su mala actitud fue sencilla. Con el niño casi desplomado en el suelo, Choi recuerda que Seo Jin ha pasado toda su vida siendo despreciado por llevar la sangre del príncipe heredero de puesto. Entonces pregunta cómo Seo Jin puede aplicar el mismo trato injusto a sus sirvientes. Es aún peor porque Mei también es hijo de una concubina. El príncipe admite que actúa de esa manera porque si no lo hace, no podrá soportar la injusticia que se le ha hecho. Luego pregunta qué puede aportarle este entrenamiento cuando sus hermanos mayores ya son mejores que él. Dice que de todos modos nunca se le permitirá entrar en el gobierno, ya que siempre lo han vigilado para asegurarse de que nunca amenace el trono. Mientras dice esto, se derrumba y admite que no tiene forma de lidiar con su ira y miedo excepto lastimando a los demás. Incluso después de escucharlo, Choi dice que un miembro de la realeza no puede actuar así. Su ira tiene demasiado peso para que la soporte un plebeyo. Seo Sion finalmente abandona su orgullo, se disculpa y promete hacerlo mejor. Eso lo satisface tanto a él como a Mei. Luego, el protagonista le dice que aprenda los 3 conceptos básicos: press de banca, sentadilla y peso muerto de mayo. Si Salusins puede alcanzar un peso total de unos 400 kilogramos, Choi pensará en ponerlo a cargo del método dentro del palacio. El príncipe parece confundido. Entonces, MC pregunta si quiere pruebas de que este método realmente funciona. Explica que cualquiera que se mueva por el palacio debe dominar la autodisciplina, el entrenamiento físico y los 4 libros y los 5 clásicos. Ese rol se llamará entrenador. Dice que esto es necesario porque una sola persona no puede difundir la enseñanza. Si Seusen crece, incluso podría convertirse en el entrenador del rey, y si eso sucede, nadie se atreverá a menospreciarlo. Esas palabras golpearon duramente a Seusen, dándole verdadera esperanza por primera vez. Con lágrimas en los ojos, pregunta si realmente tiene una oportunidad y luego admite que la vergüenza le impidió siquiera aprender los 3 clásicos. Choi le dice que eso no será un problema, él y Mei ayudarán. También dice que King está creando un nuevo conjunto de letras que facilitarán el aprendizaje de las escrituras. Estas letras se llaman los sonidos correctos para la instrucción del pueblo porque el idioma de Shaoxian es diferente al del Reino Medio, y muchas personas no pueden expresarse adecuadamente por escrito. Por compasión, King ha decidido crear 28 nuevos personajes para enseñar a la gente con claridad. Su propósito es grabar el discurso de la gente de la manera correcta, y Choi dice que traerán un gran bien al mundo. Otro día en casa, el hijo del protagonista corre corriendo a saludarlo con una sonrisa. Mamsei abre los brazos para llevar a su hijo junto con su gatito.
En sus brazos, el niño pregunta por qué su tío siempre está acostado y dice que la última vez incluso rogaba que lo perdonaran. El protagonista explica que no hay ganancia sin dolor, los músculos tienen que doler para crecer. Luego el niño le dice a su tío Seo-sun que es increíble porque todos los demás se acuestan después del entrenamiento, pero él aún puede sentarse. Seo-sun dice que eso no es nada impresionante. Simplemente empezó más tarde que los demás, por lo que no puede permitirse el lujo de quedarse tirado. Luego cambia de tema y dice que el niño debería empezar a aprender algo de disciplina. Aunque parece demasiado pequeño para leer, el niño de repente demuestra que ya tiene un libro. Sorprendido, Seo-sun pregunta ¿desde cuándo sabe leer? Pero el niño lo ignora y simplemente pregunta si su tío quiere ver el libro. Choi piensa en cómo su vida alguna vez giró en torno a barras y mancuernas, pero ahora tiene un hijo de 5 años que criar. Comparada con esto, su vida moderna parece un sueño lejano. Aún así, el ejercicio se ha convertido en parte de la vida cotidiana de su familia. Incluso su esposa entrena y está contenta con su progreso. Pero después de una serie de peso muerto con las piernas rígidas, sus ojos de repente comienzan a cerrarse y se desmaya aterrorizando a Choi. Él la atrapa y le pregunta si está bien. Ella dice que de repente se mareó y no podía mantenerse estable. Ella también siente náuseas y la gente que la rodea comienza a preguntarse qué está pasando. MC dice que probablemente sea temporal, causado por una mala respiración que redujo el flujo sanguíneo al cerebro. Por suerte estaba allí, de lo contrario podría haber resultado gravemente herida en la caída. Eso hace que Choi se dé cuenta de que mientras más gente entrene, más lesiones tendrá que afrontar. Entonces comienza a buscar una solución. Más tarde, Seo-san dice que quiere que conozca a alguien. Cuando se le pregunta quién, responde el nombre de Woo Han-kyu. El hombre aprobó el examen militar y sirvió como soldado en la guarnición. Recordando la competencia de fuerza del protagonista, Seo-sun dice que Woo Hyun-kyu también fue desafiado y logró levantar una piedra del tamaño de un adulto, pero inmediatamente después de eso se desplomó hacia adelante y fue despedido porque ya no podía enderezar su espalda adecuadamente. MC dice que el nombre le suena familiar. Susan le recuerda que Woo fue el oficial que detuvo la revuelta de Ji Se-ame durante el golpe. Entonces MC se da cuenta de que un hombre que ascendió en el ejército resultó herido después de obtener su título. Mientras hace dominadas a toda velocidad, piensa que de alguna manera podría ser culpa suya. Tratando de seguir el ritmo, Susan dice que pensó que si el protagonista curaba a su majestad, tal vez él podría hacer lo mismo por Woo, dado que para empezar Woo era fuerte, curarlo debería ser más fácil. Más tarde en otra zona un hombre golpea su taza y culpa de todo al príncipe Sheng. Es Woo, borracho y amargado. Grita preguntando cómo el príncipe podría hacer que un hombre esté sano con algo así, pero a Kali le dice que tenga cuidado con su boca. Su majestad aprendió la formación del príncipe, por lo que ahora el príncipe tiene una gran influencia. Vaya, no le importa. Aplasta la taza con ira y dice que si alguna vez conoce al príncipe le preguntará si realmente puede levantar lo que Will hizo una vez. Para él las hazañas que se rumorean del príncipe son imposibles, por lo que sigue hablando mal de él y asusta a su compañero hasta casi matarlo. Entonces Choi de repente habla detrás de él, diciendo que el peso que presionó sobre su cabeza era en realidad solo la mitad del rumor. Woo está tan sorprendido que casi se desmaya y MC pide hablar con él. Después de revisarlo ve que la lesión es grave. Woo incluso aumentó de peso tratando de recuperarse más rápido. También descubre que Woo siguió montando a caballo después de lastimarse porque estaba ganando peso y no quería eso. Eso empeoró mucho las probabilidades de recuperación. Choi explica que entrenar mientras estaba lesionado solo lo empeoró y Woo pregunta desesperadamente si aún puede curarse. Sonriendo, el protagonista dice que sí, pero que no puede prometer una recuperación total. Sin mejor opción, Woo acepta el plan y comienza con flexiones de rodillas. Después de eso, los dos trabajan cuidadosamente estirando la espalda para reconstruir su cuerpo. Cuando terminan, Woo pregunta si esto realmente lo hace más fuerte. MC explica que no puede utilizar el método completo de MC ya que no podrá manejar pesos pesados. Debería mejorar a partir de ahora, pero debido a que esperó tanto para recibir ayuda, es poco probable que se recupere por completo. Aplastado por eso, Woo pregunta si hay alguna otra manera. Dice que no soporta vivir como menos hombre y se avergüenza de lo que esto significa para su esposa. Eso hace que Choi recuerde lo que le pasó a su propia esposa no hace mucho. Entonces dice que quiere preguntarle algo a Woo. ¿Qué pasaría si encontraran formas de curar a las personas usando este mismo método? Woo cree que el protagonista le está diciendo que se convierta en médico, lo que suena imposible ya que nunca ha estudiado libros de medicina. Pero Napsi dice que ni siquiera los médicos entienden realmente los músculos, razón por la cual a menudo dan el tratamiento equivocado.
Un médico de rehabilitación necesita saber cómo funcionan juntos los músculos y los huesos. Al escuchar eso, Wu comienza a ver que el príncipe es mucho más inteligente de lo que esperaba. Cree que todo estará bien mientras Wu se mantenga callado. Pronto, Wu comienza a entrenar y se da cuenta de que poco a poco está reuniendo discípulos. Con la difusión del Hangul, sus ideas también se difundirán rápidamente, y a este ritmo la gente podría empezar a hacer ejercicio al aire libre medio desnuda. Eso significa que necesita ropa deportiva sencilla que cualquiera pueda permitirse. Usando a su esposa como sastre, rápidamente hace una camisa. Incluso con prisa, queda bien y la tela es barata y fácil de conseguir. Su esposa le pregunta por qué usa telas que suelen usar los campesinos, pero el ambiente cambia cuando la protagonista le pregunta qué piensa de la ropa que él hizo. Ella se sorprende y pregunta qué tipo de atuendo es. Ella nunca ha visto nada igual. Choi le dice que es un conjunto especial que diseñó para hacer ejercicio y que eligió algodón porque es fácil de encontrar. Actualmente, afirma, también es el tejido más cómodo para entrenar. Aún así, es posible que los nobles no quieran usarlo todavía porque no están acostumbrados a esa sensación. Ella se disculpa por juzgar demasiado pronto y admite que la tela realmente parece buena para hacer ejercicio, por lo que pide a un sastre que le haga más conjuntos con el mismo diseño, convirtiendo el algodón común en ropa deportiva. Más tarde esa noche, un erudito lee con su libro abierto y queda atónito por las increíbles ideas que hay dentro de la secretaria de Cultura.